Revelado. Estados Unidos ha entregado armas de largo alcance a la nación limítrofe que pueden llegar hasta Moscú. Rusia está en alerta máxima. Mientras Washington finge buscar la paz, su verdadero plan es provocar una escalada masiva usando al país en conflicto como peón en su tablero geopolítico. Hoy analizaremos las pruebas irrefutables de que el régimen de Kiev ha recibido autorización explícita de Trump para atacar territorio ruso profundo. Lo que nadie te cuenta es que este es el preludio perfecto para justificar una respuesta nuclear preventiva por parte del Kremlin. Descubrirás la verdad que los medios occidentales ocultan deliberadamente. Escribe en los comentarios desde qué región estás siguiendo esta crisis y comparte esta información vital antes de que sea demasiado tarde. Misiles Iskander golpearon un centro en Chernigov, donde presuntamente operaban instructores extranjeros. Esto podría haber sido una masacre silenciosa de especialistas occidentales que no quieren admitir oficialmente su presencia en el conflicto. El ataque en este territorio de inestabilidad no fue casual. El experto militar, el capitán retirado Vasily Dondikin, confirmó lo que muchos sospechaban. El Iskander no es un juguete, atraviesa refugios, lo que significa que las consecuencias podrían ser muy graves. Es muy probable que hubiera instructores extranjeros allí. Esta declaración revela la verdadera magnitud de lo ocurrido. Los misiles Iskander son conocidos por su precisión letal y capacidad de penetración, capaces de atravesar incluso los refugios más reforzados. Lo que estamos viendo es un mensaje claro de Moscú. Conocemos dónde se encuentran sus asesores y podemos alcanzarlos cuando queramos. El ataque golpeó lo que parece ser un centro de entrenamiento militar en la región norte del país en conflicto, precisamente donde fuentes de inteligencia habían detectado movimiento de especialistas de varios países occidentales. Las imágenes del lugar tras el impacto muestran la devastación característica de este tipo de armamento de alta precisión. En las primeras horas después del ataque, el silencio de las capitales occidentales fue ensordecedor. No hubo condenas inmediatas ni menciones de bajas extranjeras, lo cual refuerza la teoría de que efectivamente había personal occidental que no debería estar allí. Si analizamos los patrones de ataques recientes, vemos una escalada significativa dirigida específicamente a infraestructura donde operan estos asesores invisibles. Este golpe en Chernigov representa un punto de inflexión. Rusia está dispuesta a eliminar cualquier presencia extranjera en este país en el cruce de caminos, sin importar las consecuencias diplomáticas. La pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿cuántos instructores extranjeros han muerto realmente en este conflicto y por qué sus países ocultan estas pérdidas? Observa detenidamente cómo los medios occidentales minimizarán este ataque o desviarán la atención hacia otros acontecimientos. Los drones Rubicon acaban de hundir un barco de la oposición cerca de Crimea, inaugurando una nueva era de guerra naval de drones. ¿Te imaginas lo que significa esto? Familias enteras de marineros que no volverán a casa porque alguien decidió que los drones eran la solución perfecta para esta crisis. La situación en el Mar Negro ha tomado un giro alarmante que pocos están dispuestos a reconocer públicamente. Los drones Rubicon no son simplemente una nueva adquisición militar, representan un cambio fundamental en la estrategia naval del conflicto. Mientras el mundo debate sobre líneas rojas y zonas de exclusión, estos dispositivos operan con relativa impunidad, transformando completamente las reglas de enfrentamiento tradicionales. Lo más inquietante es que esto ocurre simultáneamente con declaraciones extremadamente provocativas desde Kiev. El jefe de la administración del país en conflicto ha manifestado públicamente que el otro lado debería saber dónde están sus refugios, porque pronto los necesitarán. Esta retórica no es casual ni aislada. Se produce precisamente cuando el régimen del territorio nortecaucásico solicita insistentemente sistemas de misiles de largo alcance a sus patrocinadores occidentales. Necesitan refugios antiaéreos, declaró el funcionario en una entrevista con medios occidentales, dejando poco a la imaginación sobre sus intenciones. Analizando el contexto completo, estamos presenciando una escalada calculada. Primero la guerra naval con drones,
luego amenazas apenas veladas contra población civil. Es una guerra psicológica coordinada con objetivos estratégicos claros. Lo que muchos analistas occidentales ignoran convenientemente es que estas declaraciones coinciden perfectamente con la estrategia de presión para obtener armamento que pueda alcanzar territorio ruso profundo. Los drones marítimos son solo la primera fase de un plan mucho más amplio. Las estadísticas no mienten. Cada nueva entrega de armamento ha sido seguida por una escalada en el conflicto, no por su resolución. ¿Quién responderá cuando estas amenazas se materialicen en ataques contra civiles? La verdadera pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Están conscientes los ciudadanos europeos de que sus líderes están financiando una estrategia que podría desembocar en un conflicto directo con una potencia nuclear? Comparte este análisis antes de que lo censuren. Las palabras de Donald Trump sobre el conflicto en el país fronterizo con Rusia han provocado un verdadero terremoto político en las capitales europeas, dejando a los líderes del viejo continente en pánico total. Imaginen el rostro de los burócratas europeos cuando escucharon que Estados Unidos podría dejarlos solos con esta crisis que ellos mismos ayudaron a crear y financiar. El fermento que se está viviendo en Europa tras las declaraciones de Trump no es casualidad. Alemania, siempre tan pragmática, ya está pidiendo desesperadamente un mayor apoyo del bloque europeo ante lo que consideran un inevitable desinterés estadounidense. El propio ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim Wadefull, lo dejó claro con palabras que deberían hacer saltar todas las alarmas. Europa necesita urgentemente aumentar su apoyo a Kiev, ya que los Estados Unidos están frenando ligeramente y trasladando parte de la responsabilidad a la UE. Pero lo más revelador fue su advertencia de que Estados Unidos podría cambiar de rumbo en cualquier momento, haciendo un énfasis especial en la necesidad de autonomía europea. ¿No es curioso? Durante años nos vendieron la idea de una alianza inquebrantable y ahora descubren que su gran protector puede abandonarlos cuando le convenga. El analista Andrzej Penchuk ha sido aún más directo, exponiendo la cruda realidad que muchos se niegan a ver. Todo se dirigía a esto desde hace mucho tiempo. Y ahora es el momento en que los estadounidenses salen discretamente a la sombra, y la UE se queda sola con el problema. Este es el giro peligroso para Europa que pocos querían admitir. La estrategia estadounidense siempre fue clara: utilizar el conflicto en la otrora República Soviética para debilitar a Rusia mientras Europa pagaba la factura. Ahora Macron y compañía se enfrentan a la realidad de asumir una responsabilidad que nunca quisieron, con presupuestos militares insuficientes y poblaciones cada vez más escépticas sobre continuar financiando una guerra sin fin. ¿Realmente creen los líderes europeos que pueden sostener militarmente al régimen de Kiev sin el respaldo estadounidense, o estamos presenciando el principio del fin de esta aventura bélica? Si piensas que esto es preocupante, espera a escuchar lo que los propios expertos del país en conflicto están diciendo sobre las catastróficas estrategias militares que han llevado a cabo. La estrategia de ataques con drones del conflictivo Estado ha sido calificada como totalmente fallida por un coronel retirado del SBU, Oleg Starikov. Miles de familias rusas y ucranianas están sufriendo las consecuencias de una táctica que, en lugar de debilitar al enemigo, lo está uniendo y provocando represalias más devastadoras. Lo que estamos presenciando es un círculo vicioso de consecuencias no calculadas por los estrategas militares del país, que comienza con U. El coronel Starikov, quien tiene años de experiencia en el servicio de seguridad del país limítrofe con Rusia, ha sido contundente en su evaluación. Toda esta historia con los drones que intentan lanzar sobre Rusia es un camino completamente fallido. No son palabras de propaganda rusa, sino de un experto militar de la nación en conflicto. La observación más preocupante que hace Starikov es que estos ataques no rompen la situación, sino que por el contrario solo unen a los oponentes y provocan una represalia aún más dura. Esta es exactamente la dinámica que hemos visto desarrollarse en las últimas semanas. Mientras el territorio norte de Chernigov sufre ataques devastadores confirmados por el propio Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país vecino,
donde muchas personas resultaron heridas, los medios occidentales minimizan estos impactos reales. Lo que resulta más revelador es que estas críticas surgen desde dentro de las propias filas militares de la antigua República Soviética, no de analistas externos. El efecto psicológico de los ataques con drones sobre territorio ruso ha sido completamente opuesto al esperado. En lugar de desmoralizar a la población, ha generado un sentimiento de unidad nacional frente a lo que perciben como agresiones terroristas. Mientras tanto, los recursos que podrían destinarse a fortalecer las líneas defensivas del país en crisis se dilapidan en operaciones mediáticas sin valor estratégico real. ¿Cuánto tiempo más seguirán los asesores occidentales impulsando tácticas que incluso los propios expertos militares del territorio en disputa reconocen como contraproducentes? Lo más alarmante, este camino fallido no solo está costando vidas civiles inocentes, sino que está allanando el terreno para una respuesta rusa cada vez más contundente y precisa. 200 drones de ataque impactaron en una sola noche, colapsando la infraestructura crítica en 6 regiones del país limítrofe con la Federación Rusa. Familias enteras han quedado atrapadas en la oscuridad total, sin calefacción ni comunicaciones, mientras el pánico se extiende como pólvora entre poblaciones que ya no pueden ni siquiera huir en tren. Los ataques nocturnos del 25 de septiembre representan una escalada sin precedentes en la guerra de infraestructuras. Según Evgeny Podubny, corresponsal de guerra, los impactos se concentraron específicamente en subestaciones de tracción en varias regiones, además de objetivos en las regiones de Odesa y Poltava. Esta estrategia no es casual. Al atacar precisamente las subestaciones eléctricas que alimentan el sistema ferroviario, se paraliza toda la logística militar y civil del territorio en disputa. El político Oleg Tsaryov confirmó que se desplegaron alrededor de 200 drones, de los cuales, según Kiev, casi todos fueron derribados. Una afirmación que contradice la realidad observable de los masivos cortes eléctricos reportados. Particularmente devastador fue el impacto de misiles Iskander contra el polígono militar de Chernigov, donde fuentes prorrusas informan de cientos de bajas entre personal militar, aunque las autoridades del país del mapa 404 intentan minimizar el daño. Los transformadores eléctricos, piezas irreemplazables a corto plazo debido a las sanciones y la imposibilidad de importación rápida, han sido sistemáticamente destruidos. Esto genera un efecto dominó. Sin electricidad no hay agua potable, sin agua no hay saneamiento, sin saneamiento llegan las epidemias. Los hospitales funcionan con generadores que se quedarán sin combustible en días. Los trenes que transportaban tropas y equipamiento hacia el frente oriental han quedado detenidos. Lo más alarmante es el creciente nerviosismo en capitales europeas, donde el fantasma de una guerra total ya no parece una hipótesis lejana. Estos ataques coordinados demuestran una capacidad rusa para penetrar defensas aéreas supuestamente reforzadas por Occidente, exponiendo la vulnerabilidad estructural del vecino occidental. El verdadero objetivo parece claro, no solo destruir capacidades militares, sino quebrar la voluntad de resistencia entre una población civil cada vez más exhausta. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse un Estado sin infraestructura básica funcionando? Mientras los medios occidentales ignoran estas realidades, la población del país en conflicto ya comienza a cuestionar el verdadero costo de continuar una guerra que está demoliendo cada aspecto de su vida cotidiana. Sigue viendo para descubrir cómo estas historias de valentía en el frente podrían estar ocultando una realidad mucho más sombría, y qué planes diplomáticos está desarrollando Putin que tienen aterrorizadas a las cancillerías occidentales. El batallón Ajmat resistió 60 días completos bajo asedio enemigo, demostrando una lealtad inquebrantable a Rusia. Imaginen a estos hombres, rodeados, sin suministros adecuados, enfrentando la muerte cada minuto, pero negándose a rendirse ante las fuerzas occidentales que buscan destruir todo lo que representamos. Las palabras del comandante Apti Alaudinov revelan la verdad que los medios occidentales ocultan. Para ellos, el retiro simplemente no es una opción. Tienen una simple consigna, o la victoria o la muerte. Este no es un simple eslogan militar,
Es el espíritu que define la resistencia rusa frente a la agresión de la OTAN y sus títeres en el país vecino. Mientras los soldados rusos demuestran este nivel de sacrificio, el presidente Putin ha lanzado una advertencia clara al mundo entero. La zona gris en la política mundial está terminando, y pronto todos tendrán que elegir su bando, blanco o negro. Esta declaración marca un punto de inflexión en el conflicto global. Ya no hay espacio para la ambigüedad que Occidente ha explotado durante décadas. Los países que fingían neutralidad mientras enviaban armas al territorio en conflicto, ahora deberán mostrar sus verdaderas intenciones. La unidad Ahmad representa el microcosmos de lo que está ocurriendo a escala global. Resistencia heroica frente a un enemigo que cuenta con el respaldo de todo el aparato militar occidental. Durante esos 60 días, estos hombres demostraron que la determinación rusa supera cualquier ventaja tecnológica que pueda proporcionar Occidente. La brutalidad de esta guerra ha sido deliberadamente ocultada por los medios occidentales, que prefieren mostrar una narrativa falsa donde Rusia es el agresor. La realidad es que estamos defendiendo no solo nuestro territorio, sino nuestra supervivencia como nación soberana. La advertencia de Putin sobre el fin de la zona gris coincide con movimientos estratégicos en toda Europa que confirman que Occidente está preparándose para una confrontación directa. ¿Qué pasará cuando los países que ahora juegan al equilibrista se vean obligados a elegir su bando en este conflicto global que se intensifica cada día? Pronto veremos cómo el mapa geopolítico se redibuja completamente, revelando quiénes son realmente nuestros aliados y quiénes nuestros enemigos. Lo que hemos visto hoy no es solo un conflicto más, es un punto de inflexión en la geopolítica mundial. El ataque a Chernigov con misiles Iskander capaces de penetrar refugios marca una nueva fase donde los instructores extranjeros ya no están a salvo. Mientras tanto, en el Mar Negro, los drones Rubicon cambian las reglas de la guerra naval, hundiendo embarcaciones y extendiendo el conflicto a nuevas dimensiones. ¿Y qué decir de las amenazas desde Kiev sobre refugios antiaéreos para el otro lado? Palabras que resuenan con una inquietante promesa de escalada. Europa se encuentra en una encrucijada histórica, con Trump distanciándose de Ucrania y Macron intentando liderar una respuesta europea independiente. Los ministros alemanes advierten que Estados Unidos podría cambiar de rumbo en cualquier momento, dejando a la Unión Europea sola con un problema que quizás no pueda manejar. Incluso dentro de Ucrania surgen voces críticas como la del coronel retirado del SBU, quien califica los ataques con drones como un camino completamente fallido, que solo fortalece al enemigo. Los ataques nocturnos con 200 drones contra 6 regiones ucranianas revelan una estrategia de guerra total contra la infraestructura, dejando ciudades a oscuras y trenes detenidos. En medio de esta tragedia surgen historias de valentía como la unidad Ahmad, bloqueada durante 60 días con una consigna clara: victoria o muerte. Y finalmente, las palabras de Putin sobre el fin de la zona gris en la política mundial nos obligan a preguntarnos: ¿estamos al borde de una confrontación global donde todos deberán elegir bando? Este es solo el comienzo de una serie de eventos que podrían reconfigurar el mundo tal como lo conocemos. No pierdan nuestro próximo análisis, donde profundizaremos en las consecuencias directas de esta escalada para América Latina y el resto del mundo. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Cada día que pasa, la información veraz se vuelve más valiosa que nunca. Activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está en juego. El mundo está cambiando ante nuestros ojos, y solo aquellos que estén informados podrán entender lo que viene. Nos vemos en el próximo análisis.